Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Mi nombre es Víctor Rosell, soy cardiólogo del programa de trasplante cardiopulmonar del Instituto Nacional del Tórax y me han encomendado desde la Sociedad de Trasplante hablarles del tema enfermedad cardíaca terminal y derivación a trasplante cardíaco. En primer término, quería que conversáramos acerca de qué se entiende por enfermedad cardíaca terminal o avanzada, de qué tipo de pacientes estamos hablando. Son pacientes que se caracterizan por presentar síntomas en reposo o a esfuerzos menores, a pesar de que estén en tratamiento con los fármacos que han probado utilidad en el tratamiento de la falla cardíaca. Son pacientes con cardiopatía estructural y disfunción ventricular avanzada que requieren de hospitalizaciones frecuentes por descompensación de la enfermedad, y lo más importante es que su pronóstico es malo y hasta 50% de los pacientes en esta clase fallecen al cabo de un año. Aquí, para recordar, tenemos los estadios de la insuficiencia cardíaca, partiendo por el estadio A, que son pacientes en alto riesgo de desarrollar la enfermedad, pero que no presentan síntomas, pacientes en estado B, que son aquellos que tienen cardiopatía estructural, pero que no presentan síntomas, pacientes en estado C, que son pacientes que tienen la cardiopatía estructural y además presentan síntomas, y finalmente al grupo que nos vamos a referir son los en etapa o estadio D, que presentan síntomas refractarios a pesar del tratamiento y que requieren de una serie de intervenciones especiales de realizar. Otro concepto importante para transmitirles es que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es, como lo demuestra esta figura, fundamentalmente el tratamiento farmacológico. En un segundo escalón estarían algunos dispositivos específicos para el tratamiento de la enfermedad y finalmente la menor cantidad de pacientes son sometidos a tratamientos de tipo quirúrgicos. En relación al tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca, ya por años hemos conocido que el eje de la terapia farmacológica en la insuficiencia cardíaca crónica es la modulación de la activación neurohormonal. Así se entiende que todo paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida debe recibir en primer término un inhibidor de la enzima convertidora o un antagonista de receptor de la angiotensina, en segundo término un beta bloqueador, en tercer término un antagonista del receptor de la aldosterona, y esta triple terapia de bloqueo neurohormonal es lo que se considera el óptimo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. En el transcurso de los 2 últimos años se ha agregado un nuevo agente al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ya conocíamos el bloqueo del sistema nervioso simpático por parte de los beta bloqueadores, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona por IECAS, inhibidoras de la enzima convertidora, antagonista de receptores de la angiotensina y antagonista de receptores mineralocorticoides, y se agregó el grupo de fármacos conocidos como antagonistas o inhibidores de la neprilicina, que impiden la degradación de péptidos natriuréticos, y en los pacientes se conserva el efecto beneficioso de estos péptidos como vasodilatación, disminución de tono simpático, aumento de la natriuresis, entre otros. Por lo tanto, se agrega un nuevo agente a la terapia triple de bloqueo neurohormonal, que viene a cambiar adicionalmente el pronóstico en cuanto a sobrevida, hospitalizaciones. En segundo término, me gustaría hablarles de los dispositivos utilizados en la insuficiencia cardíaca, el segundo escalón del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La terapia de resincronización, en primer lugar,
Esto es un sistema especial de marcapasos con 3 cables en el caso de ritmo sinusal. Hay un cable en el ventrículo derecho, en el ápex, en la aurícula derecha, y un tercer cable que es el que se utiliza para estimular la pared lateral del ventrículo izquierdo, que se instala a través del seno coronario. Esto permite la sincronía auriculoventricular e interventricular, y los pacientes candidatos a este tipo de dispositivos son pacientes que están en clase funcional de 2 a 4, que tienen trastorno de la conducción intraventricular específicamente, y los más beneficiados, los que presentan una imagen de bloqueo completo de rama izquierda. El segundo tipo de dispositivos utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada con fracción de eyección reducida es el desfibrilador automático implantable. Este es otro tipo de marcapasos cuya función es hacer descargas internas ante arritmias ventriculares graves como la taquicardia ventricular y la fibrilación, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que pueden provocar mortalidad en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Ahora, ¿qué nos dicen las guías clínicas respecto de las oportunidades de tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada? En aquel paciente con falla cardíaca, esto es un algoritmo extraído de las guías europeas de insuficiencia cardíaca, que parte con pacientes sintomáticos con fracción de eyección reducida. Todos, a no ser que exista algún tipo de contraindicación, deben recibir terapia con inhibidores de la enzima convertidora y un beta bloqueador, y titular a las dosis máximas toleradas de acuerdo con la evidencia. Si a pesar de IECA o ARA2 y beta bloqueante el paciente sigue siendo sintomático y tiene fracción de eyección bajo 35%, se agrega el antagonista de receptor de mineralocorticoides. En la mayoría de los casos en nuestro país es la espironolactona, pero no olvidemos que también tenemos disponible un segundo antagonista de receptor mineralocorticoide, que es la eplerenona. Si a pesar de esta triple terapia de bloqueo neurohormonal el paciente sigue estando sintomático y mantiene fracción de eyección del ventrículo izquierdo bajo 35%, tenemos la posibilidad de reemplazar el IECA o ARA2 por el antagonista de receptor de neprilicina o ARNI. Si el paciente está en ritmo sinusal y tiene un QRS superior a 130 milisegundos, evaluar la posibilidad de un resincronizador. Y por último, si en pacientes en ritmo sinusal mantiene frecuencia cardíaca sobre 70, usamos la ivabradina. Por último, dentro de los tipos de tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada, tenemos la opción de cirugía. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos disponibles en insuficiencia cardíaca avanzada? La revascularización coronaria, puentes aortocoronarios en pacientes con cardiopatía isquémica, lesiones susceptibles de revascularizar, e insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Tenemos también la posibilidad de anuloplastía mitral, reparación de la válvula mitral o reemplazo en pacientes con insuficiencia mitral severa, primaria, sin afectación secundaria, sin afectación de la válvula. También tenemos la posibilidad de una cirugía de reconstrucción ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica y aneurismas de la región apical que cumplen con ciertas condiciones. Y por último tenemos la opción del trasplante cardíaco. Otro tipo de tratamiento quirúrgico que se ha integrado a nuestro arsenal de tratamiento es la posibilidad de asistencia circulatoria mecánica. Aquí tenemos las fotos de algunos dispositivos de asistencia circulatoria. Algunos son de corta duración, otros de mediana duración y también de larga duración.
La experiencia mayor en nuestro país es con dispositivos de asistencia circulatoria de corta duración como puente a una recuperación o puente al trasplante. Recordemos que estos dispositivos tienen por función reemplazar parcial o totalmente la función ventricular del lado izquierdo o del lado derecho o de ambos ventrículos. Vuelvo a reiterar, pueden ser utilizados como puente a una recuperación, por ejemplo, en casos de miocarditis aguda grave, como puente a trasplante, o en algunos casos de poco uso en nuestro país como una terapia de destinación. Quisiera detenerme un momento para aclarar algunas dudas respecto del trasplante cardíaco en nuestro país. La primera interrogante es si efectivamente el trasplante cardíaco es una opción real en nuestro país en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Cuáles son los candidatos potenciales a este tipo de tratamiento? ¿Cuáles son los estudios para evaluar a un paciente que es un candidato a un trasplante cardíaco? Y finalmente referirme a cuál es la realidad en nuestro país del trasplante cardíaco. En forma general, la indicación de trasplante cardíaco es en una cardiopatía grave, en insuficiencia cardíaca avanzada o terminal, sin otra opción terapéutica posible y sin contraindicaciones para el mismo. Es decir, es un paciente que ha recibido tratamiento farmacológico, eventualmente tratamiento con dispositivos y no tiene otra opción quirúrgica diferente al trasplante y cumple con ciertas indicaciones. ¿Cuáles serían las indicaciones de hacer un trasplante cardíaco en el contexto agudo o de urgencia, en un paciente con shock cardiogénico refractario, que no es posible manejar con drogas vasoactivas, cuando hay dependencia de drogas vasoactivas para mantener la perfusión de los órganos, o en pacientes que están con alguno de estos dispositivos que habíamos señalado, o un balón de contrapulsación, o que han llegado a ventilación mecánica invasiva por efectos de la falla cardíaca. Indicaciones menos urgentes de trasplante cardíaco son todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, que se mantienen en clase funcional 4 de la clasificación de New York a pesar de terapia máxima, que tienen, en algunos casos se puede solicitar un examen conocido como test de esfuerzo cardiopulmonar y tienen un consumo de oxígeno bajo 12 ml kilo minuto, tienen isquemia severa que limita las actividades de la vida diaria y no hay posibilidades de algún tipo de revascularización, ya sea percutánea o quirúrgica. Y por último, una indicación menos frecuente del trasplante cardíaco es arritmias ventriculares sintomáticas recurrentes que son refractarias a todas las modalidades terapéuticas, incluidos los fármacos, incluidos los dispositivos. También existen una serie de contraindicaciones en quienes no vamos a poder llevar a cabo un trasplante cardíaco. Edad, la pregunta que siempre se nos formula es ¿hasta qué edad se puede trasplantar un paciente? El límite está establecido en 65 años, es decir, pacientes sobre los 65 años no serían candidatos a un trasplante cardíaco. Pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar severa y que no revierte con fármacos vasodilatadores. Pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, enfermedad hepática avanzada, que tienen infecciones, pacientes que tienen patología neoplásica en general con remisiones menores a 5 años por la posibilidad de reactivar la enfermedad en relación con la terapia inmunosupresora, infartos pulmonares recientes, enfermedad vascular sistémica o cerebrovascular significativas, hipertensión y diabetes no controladas y que presentan complicaciones crónicas, enfermedades psiquiátricas no controladas, adicción a drogas u otros tóxicos,
alcohol, tabaco, falta de adherencia o cooperación con el tratamiento, que es muy importante para llevar a cabo la serie de indicaciones en el periodo post-trasplante cardíaco. Y también, no menos importante, muy significativo, es el entorno familiar o red de apoyo cuando son inadecuados. Cuando se plantea la opción del trasplante cardíaco, se revisan las indicaciones, hay ausencia de contraindicaciones, lo que procede es efectuar una evaluación pretrasplante, justamente para poder definir si se presenta alguna de las contraindicaciones. Y pretende esta evaluación pretrasplante, por un lado, confirmar efectivamente la gravedad de la insuficiencia cardíaca, si es realmente una insuficiencia cardíaca avanzada o terminal, o no existen algunas otras opciones de tratamiento antes de pensar en el trasplante. Por otro lado, esta evaluación pretrasplante también nos permite descartar otras opciones de tratamiento posible, por ejemplo, una revascularización coronaria, un reemplazo valvular aórtico o mitral. En tercer término, de acuerdo con el listado de contraindicaciones, corresponde en esta evaluación pretrasplante verificar la ausencia de contraindicaciones que hagan que la opción del trasplante sea a un riesgo alto o con una tasa importante y significativa de complicaciones. Y por último, en la evaluación pretrasplante vamos a estimar cuál es el pronóstico de este paciente candidato a trasplante para definir en qué momento este paciente es incluido en la lista de espera de trasplante. Obviamente, esta evaluación preoperatoria en pacientes estables que están en forma ambulatoria y en policlínico se efectúa en esas condiciones y demora algunos meses en completarse este estudio, que es bastante extenso. Sin embargo, en aquellos pacientes que están inestables, pacientes que están hospitalizados, dependientes de drogas o con algún tipo de dispositivo de asistencia circulatoria, se efectúa un estudio más bien dirigido y abreviado, considerando obviamente la gravedad de la situación clínica de este paciente. Se parte por una evaluación cardiológica para la severidad, evaluar la severidad de la insuficiencia cardíaca, y se efectúan exámenes en forma basal y cada cierto tiempo se van reiterando de acuerdo con los resultados. Dentro de los exámenes cardiológicos, obviamente hay que disponer del electrocardiograma, ecocardiograma, un cateterismo cardíaco derecho, izquierdo y coronariografía. Ya nos vamos a detener un par de minutos a hablar acerca de la importancia del cateterismo cardíaco derecho. Biopsia endomiocárdica, la verdad es que es más bien excepcional. Se evalúa en algunos casos efectuar una biopsia endomiocárdica. En la mayoría de los casos no se efectúa biopsia endomiocárdica. Y otro examen orientado fundamentalmente a estratificar el pronóstico es el test de esfuerzo cardiopulmonar. Recordemos que en el listado de indicaciones del trasplante cardíaco estaba tener un consumo de oxígeno bajo 12 ml kilo por minuto en el test de esfuerzo cardiopulmonar. Aquí tenemos la figura de un catéter de Swan-Ganz o catéter de la arteria pulmonar. Se las muestro para detenerme algunos minutos acá y explicarles que una de las principales contraindicaciones para llevar a cabo el trasplante cardíaco, como ya se los mencioné en el listado de contraindicaciones, es la presencia de una hipertensión arterial pulmonar fija, no reversible, con el uso de fármacos tipo inotrópicos o vasodilatadores pulmonares. La presencia de hipertensión arterial pulmonar fija es una contraindicación para el trasplante cardíaco. Por lo tanto, en todo candidato a trasplante cardíaco se debe efectuar sí o sí el cateterismo cardíaco derecho. Este es un examen muy importante y tiene trascendencia porque una de las principales complicaciones de los pacientes trasplantados cardíacos en el intraoperatorio y en las primeras horas
o el primer par de días post-trasplante es la aparición de insuficiencia cardíaca derecha en el corazón trasplantado, producto de la hipertensión pulmonar previa en el receptor de ese trasplante. La evaluación pretrasplante involucra el estudio y la evaluación completa de ese paciente. Hay exámenes generales, hematológicos, de la coagulación, bioquímicos, función hepática. El grupo IRH, importante el grupo sanguíneo, porque todo trasplante cardíaco se lleva a cabo en donantes que son donante receptor compatibles o de grupo sanguíneo idéntico. Inmunología para ver el grado de sensibilización del paciente receptor y ver cuáles son las chances de ese paciente de poder trasplantarse. Un grado alto de sensibilización implica una menor posibilidad de encontrar un donante para ese paciente y en muchas ocasiones implica la realización de un cross-match prospectivo antes de proceder con el trasplante cardíaco. A nivel hormonal, las hormonas tiroideas, marcadores tumorales también forman parte de la evaluación. Serología, por ejemplo, virus B, virus C, HIV, serología IgG, citomegalovirus, PPD, cultivos en caso de pacientes que estén hospitalizados y eventualmente colonizados por algún germen intrahospitalario. Dentro de las imágenes, radiografía de tórax, ecotomografía, ecodoppler vascular, tomografía axial computada en algunos casos. A nivel del aparato digestivo, endoscopía de acuerdo con los antecedentes, colonoscopía en todo paciente mayor de 50 años, a nivel respiratorio, radiografía de tórax, espirometría, de acuerdo con los resultados de la radiografía y los antecedentes del paciente, un escáner de pulmón, a nivel urológico, ginecológico, antígeno prostático, ecografía prostática, mamografía, ecografía mamaria y Papa Nicolau en el caso de las mujeres. Evaluación dental, como toda cirugía cardíaca, evaluación del entorno sociofamiliar, el informe social, el informe psicológico y la evaluación psiquiátrica para descartar que no haya alguna enfermedad que sea una contraindicación para llevar a cabo el trasplante. Una vez que hemos evaluado a nuestro paciente, estamos convencidos que tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, de acuerdo con todos los exámenes efectuados, hemos hecho la evaluación previa del receptor, mayor o menor, de acuerdo con el estado de urgencia de ese potencial receptor, y hemos descartado las contraindicaciones, procede enlistar al paciente para trasplante cardíaco. Y en trasplante de corazón los criterios están supeditados al estatus de urgencia. Y existen fundamentalmente dos tipos de estatus, el 1 y el 2. El 1 se subdivide en 1A, que son las urgencias nacionales. Corresponde fundamentalmente a pacientes que están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, con un soporte de asistencia circulatoria mecánica, que puede ser el balón de contrapulsación intraórtica, el ECMO, dispositivos tipo Centrimac o cualquier otro dispositivo de asistencia circulatoria, o están en ventilación mecánica invasiva, o están en drogas vasoactivas en dosis altas, o tienen más de una droga y están con catéter de arteria pulmonar, o ya se trasplantaron y tienen una falla primaria del injerto con compromiso hemodinámico. Estos son los pacientes de urgencia nacional y corresponden al estatus 1A. Son los pacientes más urgentes y los que están primeros en la lista de espera. También como urgencia, pero de menor prioridad, está el estatus 1B, que corresponde también a pacientes hospitalizados, pero estos pacientes hospitalizados están con drogas vasoactivas en dosis menores a las del estatus 1A, infusión de una o más drogas, pero en dosis bajas. Y habitualmente son los pacientes que están en la unidad de intermedio. Por último, el estatus 2 o no urgencia. Esto corresponde a pacientes que
tienen una falla cardíaca avanzada, que esperan un trasplante, pero no cumplen criterios de estatus 1A ni 1B. Y estos pacientes son los que llegan desde su casa para ser trasplantados. Cuando llega el momento del trasplante, ¿qué es lo que ocurre? Quiero hacerle un breve resumen de lo que hacemos cuando llega el momento del trasplante. Aquí hay un diagrama, tenemos un potencial receptor que puede o no estar hospitalizado. Si el paciente viene de la casa, entonces ingresa al intermedio o a una sala común. Es un periodo de preparación pretrasplante donde se hacen algunos exámenes, se dan órdenes a banco de sangre para reserva de productos y se dejan indicaciones de inmunosupresión. Por otro lado, aparte de la atención que se le brinda al paciente que está hospitalizado o viene desde su casa, hay un equipo del equipo quirúrgico de trasplante que va al lugar donde está el donante a procurar. Son ellos finalmente los que nos señalan si ese corazón se puede utilizar o no, y ellos dan la indicación de si procede el trasplante. Obviamente, si procede el trasplante, el paciente que ya estaba hospitalizado o que llegó a una sala o al intermedio sube al pabellón, donde es preparado por el anestesista y luego procede el trasplante cardíaco. Luego del trasplante, el paciente egresa a la UCI y es manejado por médicos de la UCI que están habitualmente de turno. En el caso del Instituto Nacional del Tórax es en UCI, y por el equipo de trasplante. Y luego los pacientes, en la medida que evolucionen satisfactoriamente, pasan a una unidad intermedio, siguen siendo manejados por el equipo de trasplante y se dan de alta luego de un examen bastante importante en el seguimiento del trasplante de corazón, que es la primera biopsia. Un tiempo isquémico ideal en un trasplante de corazón es un tiempo de isquemia inferior a 4 horas. Por lo tanto, en el trasplante cardíaco tenemos algunas restricciones en cuanto a dónde poder asistir a buscar donantes, habitualmente entre la 4ª región por el norte y la 8ª región por el sur, por los tiempos que involucran los viajes. Aproximadamente un 60-70% de nuestros donantes provienen de la región metropolitana, el resto son de regiones. Esta es la técnica que se utiliza en el trasplante en la actualidad, no es la originalmente descrita cuando se empezó con el trasplante. Este es un esquema del receptor y ahí pueden ver que está explantado el corazón y lo que queda es el casquete de la orejuela del casquete de la aurícula izquierda con la desembocadura de las 4 venas pulmonares, la vena cava superior, vena cava inferior, aorta y arteria pulmonar. Y aquí se está procediendo a implantar el corazón y lo que se está suturando es a nivel del casquete de la aurícula izquierda. Luego las cavas, la aorta y la pulmonar. Ya, esas son las suturas vasculares del paciente trasplantado de corazón. Es lo que se conoce como una técnica bicava, porque se producen anastomosis, entre otros, a nivel de cava superior y cava inferior. La originalmente descrita era una técnica biatrial. Las anastomosis eran fundamentalmente entre aurícula derecha, aurícula izquierda y los grandes vasos, arteria pulmonar y aorta. Aquí tienen 2 fotos, una es la del corazón explantado, este es el corazón que se retiró, que se explantó del receptor, y este, por otro lado, es el corazón que se implantará. Ustedes pueden ver a simple vista las diferencias entre un corazón cardiomegalia de peso alto y un corazón de un paciente que donó sano. Aquí esto es el examen del corazón, hay que ver que no tenga algún defecto, eventualmente se pueden corregir estos defectos.
¿Cuáles son los resultados que le ofrecemos a los pacientes con el trasplante cardíaco? Ya vimos que la población en la cual se plantea esta opción de tratamiento tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 50% a un año. Por lo tanto, ¿qué le ofrecemos a este paciente con trasplante? Y acá tenemos una gráfica del Registro Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón que involucra cerca de 130.000 pacientes. Acá tenemos los años, el porcentaje de sobrevida y la curva. Esta es la curva de sobrevida. Quiero que nos fijemos en algunos puntos para hacérselos presentes. La sobrevida de un paciente al año es aproximadamente 85%. A los 5 años hay aproximadamente un 70% de los pacientes que están vivos y a los 10 años aproximadamente un 50, un poco sobre 50% de los pacientes están vivos. Ahora, mucha de la mortalidad en el trasplante cardíaco se produce en los primeros meses dentro del primer año, por lo tanto, aquellos pacientes que sobreviven el primer año tienen una mortalidad de 50%, pero a los 13 años, es decir, una sobrevida más larga de 50% a los 13 años. Otro dato importante y que tiene relación con una de las opciones quirúrgicas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es cómo están llegando en la actualidad los pacientes a trasplantarse. Y estos son datos también del Registro Internacional de la Sociedad de Trasplante, en donde podemos ver que un porcentaje aproximado de un 50% de los pacientes llegan a trasplantarse con algún tipo de dispositivo de asistencia circulatoria mecánica. ¿Qué problema acarrea el trasplante? Tenemos una mejoría de la sobrevida, como se los demostré en la gráfica del Registro Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón. Tenemos una mejoría evidente de la calidad de vida, donde un paciente recupera la posibilidad de hacer ejercicio, de caminar, de llevar una vida cercana a la normal, de reincorporarse al trabajo. Sin embargo, también hay riesgos, y una de las posibilidades es la mortalidad en relación con el trasplante. De acuerdo con la evolución en el tiempo, durante el primer año, los pacientes fallecen porque no funciona el injerto cardíaco, porque tienen rechazos o porque tienen infecciones producto de la inmunosupresión. Luego del primer año tenemos otras causas de mortalidad como la vasculopatía del injerto o rechazo crónico del injerto cardíaco, y empiezan a aparecer las neoplasias malignas producto de la inmunosupresión crónica. Luego del tercer año van las neoplasias en primer término, neoplasias de piel, linfoproliferativas y pulmón. Otra gráfica del Registro Internacional de trasplante de corazón y pulmón para indicar cuáles son las causas de muerte. Aquí pueden ver, esto está en los primeros días. Lo más importante sería la disfunción del injerto, las infecciones, y después del primer año empiezan a ser importantes las neoplasias y la vasculopatía del injerto. También el trasplante agrega morbilidad. Muchos pacientes se hacen hipertensos, dislipidémicos, tienen diabetes producto de los esteroides y de los inhibidores de calcineurina, aumentan de peso, tienen enfermedad renal, hiperuricemia, osteoporosis y las infecciones. Todo lo cual tiene un tratamiento específico y esto puede ser manejado sin problemas. ¿Cuál es la realidad en nuestro país para ir finalizando con esta presentación? Esta es la tasa de donantes efectivos por millón de habitantes en Chile. En el año 2017 hubo un aumento y llegamos a 10 donantes efectivos por cada millón de habitantes. En los años precedentes estábamos alrededor del 7, un poco cerca del 8
por millón. Aumentó la tasa de donantes efectivos, esto corresponde a cifras del año 2017. Para que vean cuál es la distribución de trasplantes en Chile de acuerdo con órganos. La amplia mayoría de los trasplantes, sobre el 60% en nuestro país, corresponden a trasplantes de riñón, un 22% a hígado, corazón es un 8%, el pulmón un 4% y el páncreas es un 2%. O sea, la amplia mayoría de los trasplantes en Chile corresponden a riñón e hígado. ¿Qué es lo que ofrece el sistema público de salud en nuestro país? Hay una red de derivación del trasplante cardíaco y existen 3 centros trasplantadores de corazón en nuestro país para pacientes que son beneficiarios del sistema público. El Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar tiene fundamentalmente la derivación desde quinta región hacia el norte, más sexta región y séptima región. La región metropolitana está a cargo del Instituto Nacional del Tórax y en el año 2017 se agregó Hospital Regional de Concepción, que es la red prestadora de trasplante, la red prestadora del trasplante cardíaco desde la octava región hacia el sur. Esto es el número, la realidad de trasplantes cardíacos en nuestro país desde el año 2004 hasta el año pasado. En general, entre 20 y 25, el año pasado fue un año excepcional porque se alcanzó el número de 36 trasplantes, de los cuales un tercio de los trasplantes cardíacos efectuados en nuestro país fueron el Instituto Nacional del Tórax. De los otros centros sigue la Universidad Católica con cerca de un 20%, Clínica Dávila con un 15% y el Hospital Gustavo Fricke con un 9%. ¿Qué es lo que influye en nuestro país ante el bajo número de trasplantes? No hay, en términos reales, una estructura organizada de atención de la insuficiencia cardíaca avanzada. Todavía, a pesar de que esta opción de tratamiento está disponible desde hace varios años, se ve como una opción lejana. Obviamente el trasplante es una opción costosa y también nos escapa el trasplante de corazón, aunque en menor cuantía, problemas relacionados con la donación. ¿Cuál es la realidad en el Instituto Nacional del Tórax? Nosotros hemos trasplantado desde el año 2009 hasta el 2017 70 pacientes. La edad promedio de ellos es de 48 años, la amplia mayoría son de género masculino, 30% corresponden a causa isquémica, esperan en promedio, esto considerando estatus 1A, 1B y 2, 99 días, un 22-23% llegan al trasplante con asistencia circulatoria mecánica, menos del 10% requieren de asistencia post-trasplante y en términos globales en esta cohorte de 70 pacientes la mortalidad es del 22%. Un 50% de los pacientes se enlistan en estatus 2 y un 50% se enlistan en estatus 1, prácticamente igual para 1A y 1B. La curva de sobrevida, recuerde la curva de sobrevida del registro internacional, aquí aparece la sobrevida al año y es aproximadamente un 82-85%. A los 60 meses o 5 años, aproximadamente un 75% de nuestros pacientes está vivo. ¿Cuáles serían mis últimos mensajes en relación con esta conferencia de insuficiencia cardíaca terminal y derivación a la red de trasplante? Primero, que ante un paciente con insuficiencia cardíaca el tratamiento principal es el farmacológico y todos los pacientes deben recibir IECA o un ARA2, deben recibir beta bloqueantes, deben recibir antagonistas de la aldosterona, diuréticos exclusivamente para aliviar los síntomas, se puede utilizar la digoxina en algunos casos, la combinación hidralacina isosorbide si persisten los síntomas o hay contraindicación para IECA o ARA2, la terapia de resincronización en algunos pacientes o el desfibrilador automático y al final del camino estaría el trasplante cardíaco.
En los últimos años se han agregado otros agentes farmacológicos que ya les mencioné, como el sacubitril/valsartán para reemplazar a IECA o ARA2, la ivabradina en caso de intolerancia a los beta-bloqueantes o contraindicaciones, y como una opción real en el último tiempo como puente a recuperación o puente a trasplante estaría la asistencia circulatoria mecánica en nuestro país, fundamentalmente la de corta duración. Muchas gracias.